la idea de este Policy Brief, que se titula Alcances y limitaciones del análisis costo-beneficio para la evaluación de medidas de adaptación al cambio climático, es analizar primero en qué consiste el análisis costo-beneficio, después repasar cuáles son sus principales limitaciones y después ver algunas posibles recomendaciones para facilitar la toma de decisión política de manera más informada. Y el análisis costo-beneficio, como seguramente ya saben, es uno de los pilares del análisis económico de problemas ambientales, incluyendo el cambio climático, y consiste en una serie de pasos esquematizados para identificar, cuantificar y valorar en términos monetarios todos los costos y beneficios asociados a una medida, en este caso de adaptación, a lo largo de un periodo determinado de tiempo con el objetivo de obtener indicadores de evaluación. El indicador más utilizado suele ser el valor actual neto o el valor presente neto, el VAN. Entonces, lo que se busca a través del análisis costo-beneficio es evaluar si los costos de implementar una medida de adaptación son mayores o menores que los beneficios que se derivarían de su implementación. Operativamente, entonces, lo que se hace es estimar todos los costos y todos los beneficios asociados a esta medida que se materializan en diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, hoy hacemos una inversión en un muro de contención marina, pero los beneficios quizás los vemos dentro de 50 años en términos de daños evitados. Entonces, todos los flujos monetarios que estimamos se tienen que traer al presente desde el marco analítico del análisis costo-beneficio. Y esto se hace mediante una tasa de descuento que lo que mide esta tasa es el costo de oportunidad, es decir, lo que dejamos de ganar por invertir en esta medida nuestra de adaptación y no destinar los fondos a otras actividades que podrían ser más rentables. El análisis costo-beneficio puede ser financiero o social. En el análisis costo-beneficio financiero, el objetivo es obtener una rentabilidad monetaria y en el análisis costo-beneficio social, el objetivo es incrementar el bienestar de una comunidad. El análisis costo-beneficio de medidas de adaptación debiera ser, por supuesto, un análisis costo-beneficio social. Esto lo que significa es que la rentabilidad financiera no puede ser el único criterio o el criterio decisivo a la hora de evaluar si hay que implementar o no una determinada medida de adaptación. En otras palabras, lo que esto significa es que muchas medidas de adaptación debieran ser implementadas aunque sus costos económicos parezcan exceder sus beneficios. En términos generales, los principales desafíos que se presentan con el ejercicio de un análisis costo-beneficio de la adaptación, en primer lugar, es cómo definimos adaptación de una manera operacional, considerando, primero, que hay muchísimas incertidumbres respecto de exactamente qué fenómenos climáticos se van a materializar en el tiempo, dónde y cuándo, y esto nos obliga a ponderar de alguna manera los riesgos de subadaptarnos versus los riesgos de sobreadaptarnos. O sea, la gran pregunta es cuánto adaptarse y específicamente a qué. En segundo lugar, cómo abordar la adaptación en el marco de los desafíos del desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la gestión de desastres, puesto que la adaptación, como todos sabemos, no es una problemática independiente. En tercer lugar, cómo definir criterios para priorizar medidas de adaptación en algunas regiones y poblaciones por sobre otras, considerando que toda decisión de política tiene inevitablemente implicancias distributivas y de equidad. En cuarto lugar, cómo abordar el problema de la falta de información, principalmente cómo obtener proyecciones climáticas confiables y qué hacemos con las faltas de estadísticas nacionales y subnacionales con la desagregación necesaria. Pero además de esto, hay limitaciones metodológicas del análisis costo-beneficio relacionadas con la herramienta analítica en sí misma. Y estas limitaciones son principalmente dos. En primer lugar, la imposibilidad de evaluar monetariamente todos los beneficios de la adaptación por incluir aspectos intangibles o, como se dice, fuera del mercado. Es decir, hay muchos beneficios que no se pueden evaluar porque no tienen un precio en el mercado. Por ejemplo, la preservación de la biodiversidad o incluso la vida humana misma. Y en segundo lugar, que los resultados del análisis costo-beneficio son muy sensibles a la tasa de descuento. Esto lo que significa es que un mismo ejercicio de evaluación de costos y beneficios, pero
con los flujos traídos al presente con una tasa del 10-12%, una tasa de mercado, puede dar como resultado que no es recomendable implementar la medida de adaptación porque los costos son mayores que los beneficios, pero si utilizamos una tasa de descuento de, por ejemplo, del 2%, el resultado puede ser totalmente distinto. Entonces, el gran problema es que pueden tomarse decisiones de política mal informadas si estas decisiones se basan solamente en los resultados de un análisis costo-beneficio. En la práctica, lo que se suele hacer para intentar sortear estas limitaciones es, por el lado de las tasas de descuento, muchos autores recomiendan utilizar tasas decrecientes que tiendan a cero en el largo plazo, además de realizar análisis de sensibilidad con tasas de descuento diferentes. Por ejemplo, trabajar con el mismo ejercicio costo-beneficio, pero descontando los flujos al 0%, 4%, 6% y 10%, por ejemplo. Y en lo que respecta a la evaluación monetaria de beneficios intangibles, existen métodos bastante complejos de evaluación económica, tanto directos como indirectos, como por ejemplo la valoración contingente, costos de reposición, función de producción, precios hedónicos, costo de viaje, que lo que buscan es de alguna manera asociarle algún tipo de precio de mercado a bienes y servicios ambientales que no los tienen. Pero el problema que tienen todos estos métodos de evaluación económica es que también tienen limitaciones. La principal es que no pueden estos métodos evaluar bienes y servicios ambientales en sí mismos, o sea, por ejemplo, la totalidad del valor de un bosque, sino solamente algunos de sus atributos. Por ejemplo, los servicios recreativos de un bosque, por ejemplo, los servicios de fijación de carbono atmosférico. Entonces, inevitablemente, siempre se van a dejar afuera del ejercicio de valoración importantes beneficios de la adaptación. ¿Qué hacemos entonces frente a estos problemas que nos plantea el análisis costo-beneficio? Bueno, la principal recomendación es aplicar abordajes complementarios con un enfoque más práctico y a la vez más cualitativo. Una posible metodología podría basarse, por ejemplo, en la siguiente secuencia de pasos. En primer lugar, desarrollar modelos climáticos que estén calibrados al nivel más micro posible, o sea, más pequeño posible, a nivel de ciudades, a nivel de áreas rurales. Seleccionar 2 o 3 escenarios futuros posibles, por ejemplo, impactos altos o impactos bajos del cambio climático, y aquí lo recomendable es definir horizontes temporales que sean relativamente cortos por la alta incertidumbre implícita en las modelizaciones de largo plazo. En segundo lugar, identificar e inventariar las principales actividades económicas, poblaciones vulnerables, ecosistemas e infraestructura clave que aseguran la normal operación de una determinada área y que tienen que ser preservadas sí o sí frente a eventos climáticos. Por ejemplo, sistemas de energía, transporte, seguridad, salud pública, sistemas de captación y potabilización de agua, cultivos, por ejemplo, un puente. En tercer lugar, desarrollar mapas de interdependencias, identificando por un lado cadenas de impactos climáticos y efectos posibles y por el otro fallas potenciales en estos sistemas que nos garantizan el funcionamiento de una determinada, por ejemplo, área urbana. Por ejemplo, cortes de luz producidos por una inundación de cámaras subterráneas, que a su vez estos cortes de luz impactarían sobre los sistemas de salud, transporte. O sea, la idea es entender toda la red de interrelaciones entre el impacto climático que estamos considerando y la infraestructura de servicios urbanos básicos. En cuarto lugar, elaborar mapas de riesgo climático y matrices de exposición a los impactos posibles, ponderando la probabilidad de ocurrencia en talleres de expertos. El objetivo es que, como resultado de este ejercicio, obtengamos una identificación de los tipos de infraestructura, ecosistemas y poblaciones que se verían más afectadas por los eventos que sean considerados más probables. En quinto lugar, estimar el costo económico, aunque sea en grandes números, es decir, en órdenes de magnitud, de los impactos climáticos que sean considerados más probables. La manera más pragmática de estimar estos costos económicos de los impactos es en términos de producción e infraestructura potencialmente perdida o afectada. En sexto lugar, identificar el tipo de respuesta necesaria, priorizando en lo posible medidas de adaptación del tipo preventivas y de no arrepentimiento. Quizás lo vean en la literatura como medidas no regrets en inglés, que son medidas que contribuirían al desarrollo socioeconómico en cualquier escenario climático por su potencial para generar cobeneficios de desarrollo económicos, sociales y ambientales y que serían flexibles, readaptables y hasta incluso
reversibles frente a cambios en las condiciones climáticas. Ejemplos de estas medidas de no arrepentimiento son, por un lado, las medidas blandas, como por ejemplo realizar evaluaciones periódicas de la infraestructura con el objetivo de identificar necesidades de mantenimiento y de reforzamiento, planificación en el uso del suelo y normativa para limitar la urbanización en regiones que sean climáticamente vulnerables, mejoras en el monitoreo de caudales, fomento a la contratación de seguros climáticos, sistemas de alerta temprana, planes de contingencia ante emergencias, incluyendo planes de evacuación, creación de fondos de emergencia para reponer infraestructura clave, fomento a la diversificación de fuentes de ingresos, especialmente agrícolas, uso eficiente del agua, regulación del turismo y la pesca, campañas de concientización y fortalecimiento de capacidades. Y otras medidas de no arrepentimiento, pero relacionadas con el desarrollo de nueva infraestructura, pueden incluir, por ejemplo, la inclusión de márgenes de seguridad en el diseño de obras, especialmente de obras hidráulicas, mejoramiento en los sistemas de drenaje de aguas residuales y pluviales, ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua, aislamiento térmico en nuevas viviendas y mayores estándares de construcción, construcción de infraestructura de riego en aquellos lugares donde su instalación implique bajos costos y defensas costeras y contra inundaciones que sean flexibles, es decir, con capacidad de readaptación a bajo costo ante cambios en las condiciones climáticas esperadas. Luego, la idea es poder evaluar la efectividad potencial de todas estas medidas que estén siendo analizadas en base a opinión experta. En octavo lugar, la idea es poder elaborar indicadores de costo-efectividad, es decir, relacionar cuál es el costo de implementar cada una de estas medidas en relación a los daños que estas medidas permitirían evitar o compensar, siempre poniendo el foco pragmático en la producción y la infraestructura que se verían potencialmente afectadas. Luego, hay que identificar cobeneficios, tanto económicos, sociales y ambientales, y aquí la sugerencia es primero comenzar siempre con una identificación cualitativa, identificando quiénes se beneficiarían, dónde y cuándo, y no limitando esto simplemente a población humana, sino también considerando otras especies, ecosistemas, incluso otras regiones. Si se pueden cuantificar de alguna manera estos cobeneficios, mejor, pero aquí la recomendación es no poner excesivo foco en la monetización de estos beneficios, es decir, estimar, por ejemplo, cuántas vidas se preservarían por prevenir una luz, pero sin poner el foco en estimar monetariamente el valor económico de esas vidas. Si de todas maneras se desean realizar estimaciones monetarias de estos beneficios, lo que se recomienda es identificar con mucha precisión y explicitar qué aspectos no cuantificables se están dejando afuera del análisis. Luego, priorizar estas medidas de adaptación en talleres de expertos en base a metodologías de análisis multicriterio. El análisis multicriterio lo que permite es medir, incluso cualitativamente, el desempeño relativo de diferentes medidas en relación a diferentes criterios de evaluación. Entonces, en primer lugar, se convoca a un grupo decisor para que priorice determinados criterios de evaluación contra los cuales luego se van a analizar las medidas de adaptación que estamos intentando jerarquizar. Estos criterios de evaluación pueden ser, por ejemplo, cómo cada medida contribuye al Producto Bruto Interno, a la generación de empleo, qué cantidad de población afectada cada medida permite abordar o cuidar. En segundo lugar, este grupo decisor u otro grupo decisor que se convoque otorga una puntuación a cada una de las medidas respecto de cada criterio. Esta puntuación puede ser, por ejemplo, con signos más y menos o con puntaje de 0, más 1 y menos 1 si la medida contribuye de manera neutra o de manera positiva o negativamente al criterio. Y el objetivo de todo donde tengamos en las filas las medidas que estamos analizando y en las columnas los criterios de evaluación o viceversa. Y la idea es que cada celda representa el desempeño de cada una de las medidas en relación a cada uno de los criterios que consideramos importantes. Entonces, obtenemos como resultado y para priorizar estas medidas, analizamos cuáles ranquean mejor según qué criterio sea considerado prioritario.
Y por último, lo que se recomienda es considerar qué potenciales conflictos y sinergias puede haber entre políticas de adaptación y de mitigación. Por ejemplo, no priorizar medidas de adaptación que impliquen un alto consumo de energía no renovable, por ejemplo, plantas de desalinización en base a energía térmica. En síntesis, entonces, el análisis costo-beneficio es una herramienta útil para evaluar medidas de adaptación, pero tiene limitaciones, principalmente que muchos beneficios de la adaptación no pueden valuarse monetariamente y que los resultados son muy sensibles a la tasa de descuento. Entonces, para favorecer la toma de decisión política de una manera más informada, lo recomendable es considerar múltiples herramientas y enfoques, incluyendo ejercicios de análisis de costo-efectividad y de análisis multicriterio, con el involucramiento permanente de grupos de expertos y de comunidades afectadas en los procesos de evaluación. De esta manera, lo que se logra es poder incluir en el análisis criterios adicionales para complementar a los económicos tradicionales. Muchas gracias.